con la primera entrevista de la mañana y vamos a charlar con un diputado nacional, en este caso del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, y tiene que ver con Cristian Castillo, pero en realidad lo hemos convocado no solamente para hablar del aspecto político, que siempre alguna pregunta de política le hacemos a Cristian, sino también fundamentalmente del aspecto educativo, porque él es docente universitario, y estaría bueno conocer también su opinión, su postura en relación a aquello que viene ocurriendo de un tiempo a esta parte con todo lo relacionado a la universidad, a la política, a la educación. Cristian, ¿cómo le va? Buen día, gracias por conectarse aquí nuevamente con Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Acá desde la Universidad Nacional de La Plata, donde doy clase, así que saliendo un cachito antes de continuar mi actividad para conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Cristian, por conectarse. Bueno, justamente lo agarramos en el ámbito laboral y de esto teníamos ganas de preguntarle, ¿no? ¿Cómo viene el desarrollo laboral? ¿Cómo se está ejerciendo hoy la docencia, ¿no? En materia de educación universitaria, bueno, con tanto comentario que anda dando vuelta, con falta de presupuesto. No, muy dificultosamente porque efectivamente hemos tenido una caída salarial muy grande, o sea, los aumentos han rondado el 80% cuando la inflación ha superado el 133%. Y bueno, esto ha producido una pérdida muy grande del poder de compra de los salarios, tanto en el caso de los docentes como de los no docentes, además de otras cuestiones que se vienen desfinanciando, como las obras que dependían del gobierno nacional en numerosas universidades. Por eso este segundo cuatrimestre ha empezado muy regularmente con distintas medidas de fuerza que hemos tomado docentes y no docentes, por ejemplo, el jueves y viernes de la semana pasada. Y bueno, y con la expectativa de que la movilización del 2 de octubre sea lo suficientemente grande, lo suficientemente masiva como para desalentar al gobierno del veto y en caso de no lograr desalentarlo, que podamos convencer a la mayoría de diputadas y diputados de conseguir los 2/3 para darle vuelta el veto al gobierno si es que él quisiera finalmente ejercerlo. Cristian, ¿cómo viene, digamos, el trabajo legislativo en relación a la cuestión universitaria? ¿Ya se ha tratado, no se ha tratado, se va a tratar? Bueno, salió después de mucho plantearlo la ley de financiamiento universitario. Sí. Esta ley logró mayoría tanto en diputados como en el Senado y establece la recomposición de los salarios de acuerdo a la inflación y que siga aumentando por inflación hasta fin de año, ¿no? Esa ley fue un logro de todo el movimiento de lucha que no hubiese sido posible sin la gran marcha del 23 de abril y sin la contundencia de los paros docentes posteriores, pero para que esa ley sea promulgada falta el Ejecutivo. Y esto es lo que está en tensión ahora, donde por un lado el gobierno anuncia que la va a vetar, aunque se toma su tiempo, ya que tiene para hacerlo hasta el día después de la movilización del 2. Yo creo que si la movilización es lo suficientemente fuerte y contundente, el gobierno al menos lo va a pensar 2 veces, porque no es seguro que pueda evitar la derrota del veto. O sea, hay un mecanismo muy antidemocrático de nuestra Constitución, que es primero el veto, la institución misma del veto es una rémora monárquica, y además los mecanismos para dar vuelta a un veto, que son muy complicados, porque aunque vos ganes la votación de rechazo al veto, tenés que tener 2/3 del total de los diputados y de los senadores. En el caso jubilatorio estuvimos muy cerquita, pero Milei logró comprar a 5 diputados que habían votado a favor del aumento de jubilados del radicalismo, a otro hacerlo renunciar para que suba uno que estaba a favor del veto, una diputada en este caso, y lograr que se abstengan una serie de diputados que pertenecen a partidos que habían estado con Massa, pero tienen bloques aparte. El peronismo salteño, el misionero, los tucumanos que votaron en contra de los jubilados. Y con eso, Milei, a pesar que pierde la votación, porque sale 153-87, es decir, una amplísima mayoría contra el veto, sin embargo, logra sostener el veto. Claro, le Bueno, ahora alcanza. no es seguro que Milei tenga de vuelta esos 87 votos. O sea, hay una probabilidad de que la presión social dé otra cosa. Por eso es que el gobierno, yo creo que lo está pensando qué hace con el veto al financiamiento universitario, porque si fuese derrotado el veto, bueno, sería una señal de debilidad política
que trasciende lo universitario, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo la importancia que tiene la marcha del 2 de octubre, que es una marcha nacional, que se va a hacer en muchas ciudades de todo el país, como fue el 23 de abril, y donde me parece que todos nos estamos jugando algo, porque si logramos evitar o derrotar el veto al financiamiento universitario, se fortalecen todos los sectores que están en lucha. Se fortalece la pelea contra la privatización de aerolíneas, contra los despidos en el sector estatal y en el sector privado, por salarios, por mejores paritarias para todas y todos los trabajadores. Así que me parece que es un conflicto en el cual se juega mucho, ¿no? Y bueno, y acá en las universidades donde yo doy clase está habiendo asambleas, acá en este campus hoy mismo de los estudiantes, para discutir cómo tener una participación masiva, y me parece que esto mismo está ocurriendo en todo el país, y bueno, y que hay que confiar que solo la masividad es lo que puede evitar o derrotar el veto. ¿Considera, Cristian, que, bueno, digamos, puede el gobierno llegar a tomar esta decisión del veto y, por otro lado, que podría tener, digamos, esta misma cantidad de diputados que tuvo para el tema jubilatorio, o, teniendo en cuenta la importancia de lo que se está hablando, de lo que se está tratando, que es la educación, sí, ya cambia la mano, cambia un poco las reglas y el pensamiento de los legisladores? Mira, el gobierno hasta ahora anunció el veto. Lo que lo puede disuadir es la masividad de la marcha y ver que es más el costo que tiene que el beneficio. Y respecto de lo segundo, yo creo que está abierto el resultado. ¿Por qué? Bueno, hay muchos diputados y diputadas que dan clases en universidades o que tienen lazos con las universidades en sus provincias. Y bueno, y serían muy señalados por votar en contra del aumento, por condenar a sus colegas, compañeros de trabajo a salarios de hambre, ¿no? Creo que les sería muy difícil volver a dar clase en la universidad pública, porque los estudiantes les van a decir, che, ¿qué votaste? ¿No? Claro, y Y sí. eso en muchas provincias se siente, ¿no? No creo que les sea tan fácil. Ni a los diputados del bloque que se llama Innovación Federal, que representan los diputados de Misiones, de Salta y de Río Negro, ni a los radicales que votaron la otra vez con el gobierno, volverlo a hacer. Me parece que van a tener un costo muy, muy alto, pero bueno, de nuevo, esto dependerá de la masividad de la movilización. Si la marcha no es masiva, ahí vamos a tener un problema. Se le facilita a Milei el veto. Si la movilización es muy numerosa, muy masiva en todo el país, ahí creo que va a tener muchas dificultades para vetar y conseguir los diputados para ratificar el veto. Sí, además con la importancia, Cristian, hoy de la educación universitaria, que ya no es patrimonio únicamente de las grandes ciudades, de las grandes capitales aquí en Argentina, sino también de todo el interior del país. Obvio, Argentina tiene un gran sistema de universidades públicas, gratuitas y sin ingreso limitado para todas y todos. Y esto es muy importante. Yo creo que además hay que tener conciencia que si el gobierno logra imponer el veto, después viene por la provincialización de las universidades, que es su desfinanciación, y por esa vía querer forzar el arancelamiento. O sea, no es que el gobierno se quede acá. Hay una segunda batalla que va a ser el presupuesto 2025 respecto a cuánto va a dar para las universidades. La propuesta del gobierno es muy, muy mala. Y después de eso, digo, ellos ya han anunciado que quieren provincializar las universidades. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que se juega. Si lo hacemos retroceder acá, bueno, será un golpe a todo el plan de destrucción del sistema de universidades públicas, que es lo que en verdad tiene el gobierno de Milei, ¿no? Si no ha avanzado es porque no ha podido, porque el 23 de abril se llevó una sorpresa con la masividad de la movilización. Y creo que es lo que tenemos que volver a demostrar este 2 de octubre. Bueno, hay muchas contradicciones últimamente, ¿no? En la faz política. No obstante, bueno, con el tema de la educación, muchas veces escuchamos, sí, obviamente, muchas veces no, le diría que la mayoría de las veces se pone a la educación por delante de todo. Pero después en la práctica por ahí hay algunos políticos que hacen lo contrario. Desde ya, el gobierno, por ejemplo, está mandando una baja de lo destinado a educación en general y anula el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al gobierno a tener que destinar el 6% del PBI a educación entre los distintos niveles, ¿no? Así que, digamos, que obliga al gobierno nacional y a los gobiernos en general. Perdón. Entonces, digo, es un gobierno que claramente, más allá del discurso, ataca a la educación pública. Nunca le gustó. Él quería implementar
sistema de voucher, pero bueno, no tiene consenso porque al revés hay una valoración en la sociedad, en particular de las universidades, pero de toda la posibilidad del acceso educativo, ¿no? Y por el contrario hay una lógica que defienden algunos que es culpar a la docencia de lo que está ocurriendo por fuera del sistema universitario, digo, en los sistemas primario y secundario inicial, que es colocar el foco ahí. Este gobierno quiere avanzar también y no solo el gobierno, sino el radicalismo que también lo apoyó en eso y el PRO, en limitar el derecho de huelga de la docencia, como si los docentes hiciesen huelga porque quieren y no porque cobran salarios bajísimos o porque las condiciones de infraestructura de las escuelas son malísimas. Entonces, los mismos gobiernos que violan digamos, la obligatoriedad de financiar la educación, después quieren echarle la culpa a los docentes que pelean por el financiamiento. Entonces acá hay una perversidad muy, muy grande, ¿no? Yo he visto que una vez cambia cada gobierno que sube, es un deporte pegarle a la docencia, cuando lo que ha sostenido la educación pública en medio de la crisis social y el de financiamiento han sido las y los docentes, ¿no? Me parece un discurso muy, muy perverso el que se tiene desde el poder, pero bueno, es un discurso que hay que enfrentar también. Cristian, habló de aspecto salarial, de infraestructura. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en cuanto a recursos, también como para desarrollar la actividad educativa como corresponde? Bueno, ahí es muy desigual por universidad, ¿no? Hay universidades que tienen mejor financiamiento y hay otras que tienen menos, dentro de que, bueno, las nuestras son universidades que en la inversión por alumno comparadas con otros países son muy limitadas, ¿no? O sea, tenemos, si yo tomo en consideración la más grande de todas las universidades argentinas, que es la UBA, y la comparo con la Universidad Nacional Autónoma de México, la de San Pablo, para tomar otras dos comparables, bueno, tenemos 5 y 12 veces menos inversión por alumno. Entonces, verdaderamente yo creo que hacemos milagros en las universidades para que funcionen, y en muchas de ellas tenemos un problema que son los docentes que no cobran, mal llamados a honores. O sea que gran parte del sistema se sostiene sobre el trabajo gratuito de una parte de la docencia, que creo que es algo que hay que revertir. O sea, si algo falta es presupuesto en la universidad. Y bueno, y esa es parte de la pelea que tenemos que dar. De hecho, la ley de financiamiento lo que hace es evitar que los salarios se sigan deteriorando, no recuperar desde la pérdida que hay a partir del 2015, donde ha habido una caída. Pero al menos es no perder este año. Eso es lo que establece la ley, no más que eso, ¿no? Y sí da recursos para becas y para otras instancias que la universidad financia. Pero bueno, sería un punto de partida muy importante en la pelea que después se viene, como te decía, por el presupuesto 2025 y por una recomposición más general, no solo de los salarios, sino de poder lograr los recursos para que ningún trabajador docente tenga que dar clase gratis. Sí, bueno, llama la atención a veces, digo, ¿no? Esto de apuntar contra la educación pública cuando después, justamente en las universidades, primero que se hace política, ¿sí? Y es muy variada, ¿sí? Porque a veces uno escucha adoctrinamiento, pero en realidad en las universidades convergen peronistas, quienes están más identificados con la izquierda, radicales propios libertarios también, ¿no? Después se busca una universidad para dar charlas o se busca una universidad para hacer el debate presidencial y hoy se pone, digamos, en tela de juicio un presupuesto. Así es, así es. Lo que pasa es que el gobierno ha tenido un mal resultado en las elecciones de centros de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires. Las listas que presentaron los libertarios le fue muy débil, porque creo que hasta votantes de Milei no están de acuerdo con este ataque presupuestario, ¿no? Creo que ahí el gobierno se ha chocado con una realidad que su prejuicio no le permitía ver, ¿no? Que es un valor muy sentido la gratuidad y que son bien valoradas por las familias, el sistema de universidades públicas, ¿no? Se ve como una conquista de toda la sociedad. Que incluso, digo, hubo que resistir en los 90, cuando fue Sí, todo el sí, sí, menemismo. sí. Menem quería avanzar el arancelamiento y no pudo por la resistencia. Y esa defensa de la gratuidad y luego la expansión de universidades al conurbano y a otras localidades, o que hay centros universitarios en un montón de municipalidades. Bueno, todo esto me parece a mí que es algo que la población en general valora mucho. Y bueno, y la posición de Milei respecto a esto es muy minoritaria. La gente que quiere avanzar y deteriorar las universidades públicas es verdaderamente muy poco. De hecho, yo tomo el sistema universitario argentino
y el 75% de todas y todos los estudiantes son del sistema público. Solo un 25% responde al sistema de universidades privadas. Entonces, acá, digo, hay algo que defiende la gran mayoría de la población, que si no fuese gratuita no podría acceder. Y bueno, y esto es lo que estamos peleando, defendiendo, y esperamos que le podamos torcer en esto el brazo al gobierno. Cristian, la última. ¿Expectativas para este 2 de octubre? Otra marcha muy masiva, ¿no? Creo que tenemos la expectativa, el desafío, me parece que día a día nos vamos haciendo más conscientes de que es un compromiso de honor estar ese día en las calles, mostrar una enorme multitud, no solo en Buenos Aires frente al Congreso, sino en todo el país, que bueno, que permita derrotar estas medidas de ajuste, este veto, y si mi ley veta igual, condicionar a los diputados y diputadas, y de conjunto ser un aporte a enfrentar el conjunto del plan de ajuste que tiene el gobierno y que viene produciendo tanta pobreza, tanta desigualdad, precarización, pérdida de conquistas, despidos, bueno, que es tan nefasto para nuestro pueblo. Bueno, agradecerle como siempre la gentileza de conectarse con nosotros este ratito. Bueno, la verdad que fue un año bastante movido, ¿no? Porque hemos estado hablando de lo que fue la ley bases, bueno, ahora el veto a la movilidad jubilatoria, lo que está pasando con el presupuesto universitario. No sé si queda algo más todavía ahí en agenda. Sí, a ver, un tema que se ha hablado muy poco, pero solo para mencionarlo, mañana va a haber sesión en la Cámara de Diputados y una de las leyes que se va a votar es una ley que bajo el nombre de Ley contra el Crimen Organizado le da atributos al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público Fiscal para perseguir a cualquiera e imponerle medidas de excepción, declarar organizaciones criminales por acá y por allá, que creo que es una ley muy peligrosa que esperemos poder evitar que se apruebe, ¿no? Que tiene un nombre pomposo, pero en realidad va a ser utilizada para perseguir la protesta social. Así que en eso sí estoy muy preocupado porque es una ley que le da muchísima arbitrariedad tanto al Ministerio Público Fiscal como al Ministerio de Seguridad para hacer lo que quiere, perseguir e imponer penas muy duras a quienes sean catalogados de esa forma. Así que, bueno, esperemos que los diputados y diputadas reflexionen y no le den ese instrumento a Patricia Bullrich. Cristian, muchas gracias como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes, un Que abrazo. siga muy bien. Cristian Castillo charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, sí, anticipando lo que será este paro, movilización del próximo 2 de octubre, en lo que se refiere, por supuesto, a la universidad pública. Hacemos una nueva tanda aquí en la mañana del centro, ya llegando a las 11:30 de la mañana prácticamente, y la seguimos, sí, después de esta tanda, por supuesto, con más información y buscando más protagonistas aquí para charlar con nosotros